Hola, ¿cómo estás? Te saludo en el nombre del Señor. Gracia y paz. Hemos estado conversando, hemos iniciado una nueva serie de temas relacionados en esta oportunidad, con Jesucristo, el Hijo de Dios. Eh, Nosotros nos llamamos cristianos por Él, porque seguimos a Cristo. Y es lo que principalmente queremos mostrar, lo que nosotros como cristianos queremos señalar quién es Él. Por ahí muchas veces nos entrampamos en querer mostrar algunas tradiciones, en algunas costumbres, en algunos ritos, en algunas eh, particularidades del cristianismo, y nos entrampamos y discutimos entre los cristianos de qué forma deben realizarse esto o aquello. Pero lo importante en el cristianismo es Jesucristo. Eso es lo relevante. Y en ese sentido queremos también hacer hincapié como iglesia, ¿cierto? Como cuerpo de Cristo, mostrar quién es quien nos dirige. Y vamos a empezar a hablar acerca de Él a través de su preexistencia. Y queremos utilizar también las Sagradas Escrituras para mostrarte también algunos puntos importantes de por qué podemos manifestar a través de las Sagradas Escrituras que Cristo era antes de incluso nacer. Te invito a que te sumes en esto, no sin antes pedir al Señor que nos dirija para que realmente la reflexión pueda tocar tu corazón, tu espíritu, y te vuelvas un seguidor de Jesucristo, más allá de seguir una denominación, de seguir un credo o un grupo de creencias, un grupo de doctrinas. Tengas una experiencia personal con Jesucristo a través de conocerle por la palabra del Señor y por la experiencia y el vínculo sincero que puedas tener con Él, entendiéndote y dejándote guiar por el Espíritu de Dios. Querido Señor, gracias te damos porque a través de tu palabra también podemos conocerte cada día más. En esta oportunidad, conociendo un poco más acerca de Jesús. Señor, queremos hablar hoy día sobre tu preexistencia, y queremos que tu espíritu pueda también tocar los corazones, y que así también vamos buscando algunos acuerdos entre el mundo cristiano. Todo te lo pedimos en los méritos tuyos, Señor. Amén. Amén. Bueno, ese es el primer tema que queríamos tocar. Ya tuvimos una mini introducción acerca de esto, pero ahora queremos ir profundizando poco a poco acerca de qué nos dice la Escritura. Y quiero llevarte un texto que se encuentra en Miqueas, que dice, Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña entre los millares de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Maravilloso, ¿cierto? El Señor Jesús es eterno, y la palabra lo comprueba. A través de estas reflexiones, que tienen un propósito de presentar diversos contextos en el que se confirma la preexistencia y la eternidad de Jesús, el Cristo esperado, sabemos que muchas personas admiten la existencia de Dios el Padre, pero no la del Hijo. Hay todavía los que admiten al Hijo, pero no como un Salvador. Hay otros que todavía lo ven como un Salvador, pero no como el único camino al Padre. Son desencuentros entre el mundo cristiano, desencuentros de información e incluso de demasiada información que confunden la mente y el corazón de las personas, de muchos seres humanos, y en ese sentido vamos quedando desorientados y no buscamos a la persona de Dios en su Hijo. Entonces, nuestra intención es, a través de algunos versículos y algunos contextos de la palabra, percibir estas verdades en relación al origen de Jesús. Ya hablamos que el tema que nos interesa hoy es la preexistencia, lo cual no está limitado en el tiempo, ni en el espacio, sino que convive con el Padre desde la eternidad en la eternidad. Esta afirmación aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo.
Además, sus obras testifican su eternidad, además de sus acciones como el ángel del Señor. En más de una oportunidad tú me has escuchado hablar del ángel de Jehová, que es también el ángel que recibe una adoración. En otras oportunidades, los ángeles no, ellos mismos manifiestan, yo soy una creación y no puedo recibir adoración tuya, como le dijeron a los discípulos, ¿cierto? Pero este ángel del Señor sí se permite ser adorado, este ángel de Jehová, que también en algunos pasajes de la Biblia también es llamado Jehová mismo. Así es que vamos a estudiar un poco acerca de este tema. Así como repasamos, revisamos, hicimos algunas reflexiones sobre el Espíritu Santo y lo vimos a través desde el principio, así vamos a ir mirando a Jesucristo. En este caso, comenzaremos con el Antiguo Testamento. El versículo 2 de Miqueas 5 no deja duda en cuanto a la longevidad de Cristo Jesús. Miqueas está predicando al pueblo de Judá que sufre opresión del ejército enemigo, y leyendo el capítulo 3 todavía veremos al pueblo siendo subyugado por sus líderes y aún engañados por profetas falsos. Y la profecía del profeta de Dios, dada por el Espíritu Santo del Señor, es que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el ungido de Jehová, Jesucristo mismo, nacerá en aquella tierra, lo que es confirmado también en el Nuevo Testamento. Pero no se trata de un rey común, sino que de alguien que ya existía. Humanamente es inconcebible que exista algo que no existe, pero es palabra de Dios que es dada en aquel tiempo. Si consultamos los hechos históricos, verificaremos que entre la profecía y el nacimiento del rey pasaron aproximadamente unos 700 años, pero como la palabra nunca falla, el rey Jesús viene a la tierra así como lo profetizó Miqueas. Este niño, Jesucristo, ¿cierto? Este niño Jesucristo que nos fue dado, nos nació en Judá, es el mismo llamado Padre de la eternidad por el profeta Isaías en el siglo octavo. Eso lo demuestra Isaías 9:6. Ahora, ¿por qué el profeta lo denominó así? Creemos que toda en ese sentido la escritura es inspirada por el Espíritu de Dios, sino que en el propósito de mostrarnos el alcance de la vida de Dios a través de su Hijo, ¿cierto? David ya en el siglo X antes de Cristo hablaba de un Señor eterno en el Salmo 102. Dice, dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años desde el principio. Tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Esto lo dice el salmista en el Salmo 102, entre el versículo 24 al 27. Y él pone este énfasis en lo nuestro. ¿Podemos decir que David se refería a Dios Padre? Porque estamos en el Antiguo Testamento y eso es evidente. Sin embargo, podemos percibir el atributo de la eternidad también conferido a Jesús cuando el escritor de la carta a los Hebreos escribe en el capítulo 1, los versos 10 al 12, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura y como un vestido, los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, tus años no acabarán. En este capítulo primero de Hebreos está hablando de Cristo, de Jesús, de su superioridad. Y en el fondo está parafraseando lo que dijo ya David.
Es extraordinario, ¿no? Está parafraseando, está tomando y está resaltando lo que David dijo en el Salmo 102. Lo ratifica acá en Hebreos, donde podemos identificar la misma esencia en ambas personas, tanto en el Padre como en el Hijo. Es decir, la palabra comprueba que Jesús ya estaba en la eternidad con el Padre. Era un testigo, atestiguaba también de una triunidad eterna, que la persona de Jesús con la persona del Padre, así como estudiamos ya el concepto del Espíritu Santo, son uno desde el principio. También el Nuevo Testamento nos señala este tema. Nosotros hemos hecho énfasis más de una oportunidad acerca del libro de Juan, que para mí es el evangelio que nosotros deberíamos comenzar a estudiar y a leer. Juan 1.1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Observamos esta expresión en el principio y volvemos al Génesis, en Génesis 1.1, que también comienza con esta expresión. Y más interesante aún es que la palabra Dios en hebreo en Génesis está en el plural Elohim, por, pero el verbo creó está en singular cuando lo podemos traducir. Si lo traducimos a nuestro idioma, no será un error de concordancia verbal. Como un verbo en singular no está de acuerdo con los dioses sujetos, que es plural. Podemos deducir entonces que en este sentido, en el principio está del Génesis como en Juan, la palabra, verbo, el logos, estaba ahí también y él era con Dios y que también estaba con Dios. El verbo es asimismo también complejo y profundo y también muy aclarador. Este verso es al mismo tiempo complejo, ¿cierto? En otra ocasión, en un debate con los fariseos, Jesús les dijo que él era antes que Abraham. Eso lo presenta el Evangelio de Juan en el capítulo 8, versículo 58. Aquellos hombres hallaron esto como un insulto, pues la forma en cómo el Señor habló reportaba reportaba este sentido y hablaba al Dios Padre en Éxodo 3:14, que dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo así, dirás a los hijos de Israel, yo soy, y me envío a vosotros. Mientras que en el discurso de Jesús a los fariseos dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Lo mismo que escuchó Moisés, también Moisés, cuando lo expresa en Éxodo 3, versículo 14, también Juan lo registra con ese mismo énfasis y de esta misma expresión, y esto denota la eternidad. Ahora, pues, si vemos el versículo 5 del capítulo 17 del mismo libro de Juan, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cuando Jesús conversa con su Padre, Jesús expone esto y transparenta claramente su preexistencia y su eternidad en este versículo. Juan 17, verso 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tenía, que tuve contigo antes de que el mundo existiese, antes de que el mundo fuese. Aquí demuestra una intimidad única con Dios, con el Padre, ¿cierto? Antes de cualquier cosa que vino a existir, su unidad con Dios Padre se despojó de su misma divinidad, con aquella gloria que tuvo. Tremendo, ¿cierto?
Dios nos llama y nos llama a ser salvos y Él nos llamó por medio del Evangelio, segunda de Tesalonicenses 2, versículos 13 y 14. De alguna manera el apóstol Pablo denota tener una mentalidad estrecha. Sus horizontes no están limitados por nada, a no ser por la eternidad del pasado y del futuro. Dios en la eternidad del pasado nos escogió para ser salvos. Antes de la fundación del mundo, Dios tenía ya el plan en Jesucristo. Después Él nos llamó en el tiempo llevándonos a escuchar el Evangelio, creer en la verdad y santificarnos en el Espíritu. A medida que leemos y prestamos atención a las palabras, veremos que el Señor sí es eterno, el Señor Jesús, y quiere que estemos con Él también en la eternidad y que gocemos la eternidad. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo lo que Dios creó, todo lo que Él mismo creó, fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Eso nos demuestra Colosenses capítulo 1 del versículo 15 al 17. El escritor de Hebreos en el capítulo 1 también en los versos 10 al 12, como dijimos, y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán y pudimos comprender esa expresión como ya la manifestamos. Debido también nos dice el libro de Hebreos en el capítulo 7, versículos 22 al 25 dice, debido al juramento de Dios, Cristo puede garantizar para siempre el éxito de este sistema nuevo y mejor. En el sistema antiguo era necesario que muchos sacerdotes, a fin que cuando los viejos murieran, el sistema aún pudiera continuar con los demás que ocupaban su lugar. Pero Jesús vive y vive para siempre y sigue siendo sacerdote, de modo que no se necesita a nadie más. Él puede salvar completamente a todos los que van a Dios por medio de, de Él. Una vez que vivirá eternamente, estará siempre allí para recordar a Dios que Él ya ha pagado por sus pecados con su sangre. ¿No es extraordinario? ¿No es maravilloso lo que dice la palabra del Señor? Todas las cosas fueron hechas por Él, por todas las cosas. Él estaba en la vida y la vida era la luz de los hombres. Así lo reporta Juan en los versículos, en el primer capítulo, en los versículos 3 y 4, como también en Colosenses, como ya habíamos mencionado, porque en él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles. También te dije que en varios pasajes bíblicos hay ciertas apariciones de los ángeles, ¿cierto? En varios pasajes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es interesante aún notar que hay casos que hay ángeles que reciben un nombre. Eh, Uno de estos ángeles es Gabriel y otro es Miguel. Por ejemplo, Miguel aparece en Daniel 10, versículos 13, eh, en Judas 1:9, en Apocalipsis 12:7. Gabriel aparece en Daniel 8:16, en Daniel 9:21, en Lucas 1:19 hasta el 26. Ángeles intermediarios también se ve como en Primera de Reyes 19:5, en Primera de Crónicas 21:15, en Mateo 1:20, también
vemos al ángel Miguel en Daniel 21, perdón, en Daniel 12, verso 1, y la Biblia va mostrando, ¿cierto?, distintas apariciones de los ángeles. Es importante analizar este aspecto presentado por alguna manifestación de la divinidad, porque en cuanto al ángel se presenta, trae en sí todas estas características de Dios. Este ángel al cual quisiera hacer mención. Analizamos el versículo 10 del capítulo 16 de Génesis que dice, le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. El verbo multiplicaré no consta en el lenguaje ni en la responsabilidad de un ángel común. ¿Un ángel puede multiplicar? ¿La descendencia de alguien tendrá ese poder? Sino que él está expresando una voluntad de Dios. Veamos esta diferencia. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Como te dije, en este capítulo se hace mención, en este capítulo del Apocalipsis, en el capítulo 19, versos 9 y 10, dice que el ángel le dice a Juan que escriba y le dice que que estas palabras son de Dios y son verdaderas. Y Juan intenta hacer algo, intenta postrarse a los pies para adorarle. Y este ángel le dice, mira, no lo hagas, yo soy uno con, igual que tú, un consiervo tuyo y de tus hermanos que dan testimonio de Dios. En cambio, en la otra oportunidad, en el caso del Génesis, este ángel sí habla, que es el llamado ángel de Jehová, habla con autoridad y sí permite que se le adore, sí habla con autoridad y dice que es capaz de multiplicar la descendencia. Quiero llevarte a Juan, primer capítulo de Juan, verso 18, que dice Jesús, nadie jamás vio a Dios. El Dios unigénito que está en el seno del Padre lo ha dado a conocer. O sea, la Biblia te sugiere y te dice que nadie ha visto a Dios. Entonces, cada vez que apareció Jehová, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, cuando Dios se manifestó y habló a sus siervos, a sus profetas, a quienes escribieron las escrituras, ¿de quién se hace referencia? ¿De quién se está hablando ahí? De este ángel que tiene autoridad y este ángel que se llama Miguel, que significa igual a Dios o como Dios. Es tremendamente interesante. Y dice que nadie ha visto jamás a Dios. O sea que quien pensó que había visto a Dios, como Moisés, como Abraham, ¿a quién vio en realidad? Porque dice la Biblia que vieron al unigénito de Dios, que está en el seno del Padre. ¿Y quién lo ha dado a conocer? ¿Y quién ha dicho también y que le dijo a sus discípulos, tanto tiempo he estado con ustedes que aún no han conocido al Padre? Dice también las escrituras, y subieron Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos
de Israel y vieron al Dios de Israel y que había debajo de sus pies como un embolsado de zafiro semejante al cielo como cuando está sereno. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Esto nos presenta, ¿cierto? Y nos hace énfasis, y según lo que Cristo mismo manifestó, ¿a quién vio Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y los 70 de los ancianos? Dijo más aún, no podrás ver mi rostro, porque no me verá el hombre y vivirá. Luego se supone que aquel ángel del Señor que apareciera por completo a los hombres con atributos divinos, es decir, con voz y voluntad divina, sería la manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Así también podemos testificar que Jesús ya existía antes de nacer, que la Biblia confirma la eternidad de Hijo de Dios, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Dios. ¿No es maravilloso que tanto las sagradas escrituras como en este mensaje maravilloso del Señor podemos ver cómo también acá nosotros entendemos que es Jesús quien se está mostrando a las personas? ¿No es maravilloso entender que Jesús ya estaba antes de la existencia y cómo también en este caso este ángel que se manifestó a Jacob, que se manifestó a Abraham, que se manifestó a Moisés, que se manifestó a Josué y a muchos otros? ¿Quién era? ¿Quién sería? Quiero leerte lo siguiente. En el libro de Josué, en el capítulo 3, dice lo siguiente. En el versículo, quiero leerte el versículo 7. Dice, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Jesús dijo claramente que quien se manifestó en el pasado y que nadie había conocido a Dios, sino que en el pasado a quien vieron y la manifestación de Dios fue el ángel de Jehová, quien también recibió adoración, quien también recibió el respeto y que también habló con autoridad, es, sin lugar a dudas, el mismo Señor Jesucristo, quien con autoridad declaró y dio un mensaje maravilloso y estuvo acompañando a su creación desde el inicio. Que puedas entender esto, que el Señor te acompañe grandemente. Gracia y paz.